Las posiciones diametralmente opuestas de las partes y el ambiente de confrontación permanente entre las dos principales potencias de la región, Argelia y Marruecos, han impedido la progresión hacia un arreglo. Desde hace medio siglo, los saharauis sufren las consecuencias de esta rivalidad, siendo las víctimas principales de una guerra que ha sembrado muerte, exilio y sufrimientos de todo género. Para introducir un punto de inflexión en este largo proceso, cientos de excargos militares y civiles que militábamos en el Polisario decidimos abrir un nuevo camino, constituyendo el 22 de abril de 1920 una fuerza política independiente bajo el nombre de Movimiento Saharaui por la Paz. En aquel acto nos acompañaron varios hijos y descendientes de los miembros de la Asamblea del Sáhara de la época de la administración colonial española. Quiero aprovechar la ocasión para felicitarnos por la presencia en esta sala de una nutrida delegación en representación de los notables del Sáhara, a quienes agradecemos su presencia y les exhortamos a acompañarnos con su conocida sabiduría y buen juicio en esta tarea noble que no persigue otro objetivo que sacar a nuestra gente del túnel en el que quedó atrapada, seducida por proyectos ajenos a sus intereses. Hemos dado este paso en un intento de incidir en el curso de los acontecimientos, abrir un camino de esperanza a los saharauis y poner fin al viaje a ninguna parte en el que llevamos 5 décadas. Decidimos apartarnos de los radicalismos y defender a través de un enfoque moderado, realista y responsable la solución posible. La solución en la que no haya vencidos ni vencedores y que garantice al pueblo saharaui sus derechos más elementales en convivencia con el Reino de Marruecos y con los demás pueblos del Magreb. Para no limitarnos a gritar desde la inmensidad del desierto y permanecer en la retórica, decidimos lanzar un esbozo de plan de solución que anunciamos en la Conferencia por la Paz celebrada en Canarias en septiembre del año pasado, en la ciudad de Las Palmas. Y en esa ciudad, en Canarias, en esa región, sembramos una pequeña semilla para la esperanza y el optimismo. Me voy a permitir, en esta ocasión, recordar algunos aspectos y apartados del mismo, pues creemos que se trata de una fórmula tangible, viable y apta para ser sometida a un proceso negociador con el Reino de Marruecos, por la vía directa o a través de la mediación que lleva a cabo el actual enviado especial de Naciones Unidas, el señor Staffan de Mistura, quien, dicho sea de paso, observamos que en 2 años no ha podido avanzar ni un milímetro, quizás porque no ha tenido la capacidad o la audacia de innovar y explorar otros senderos o meandros. Lamentablemente, hasta ahora no pudo apartarse de las huellas dejadas por los 12 emisarios que le han precedido, incluyendo pesos pesados de la diplomacia mundial y que terminaron fracasando. Esperamos que no le suceda lo mismo y desde aquí le manifestamos nuestra predisposición a ayudarle a salir del círculo vicioso. El documento elaborado por el Movimiento Saharaui contiene los elementos, como ya dijimos la vez pasada, de un proyecto de estatuto que, desde el respeto y reconocimiento de los principales símbolos de soberanía del Reino de Marruecos, proporcionaría a los saharauis un sistema político, legislativo y judicial conforme a los estándares universalmente reconocidos en materia de autogobierno. Su inserción en el sistema político del Reino de Marruecos con las debidas garantías supondrá el final del contencioso y afianzará a nivel mundial la imagen y el prestigio del Reino de Marruecos como una monarquía constitucional moderna. Para el pueblo saharaui será, por supuesto, una experiencia inédita en su historia. Se verá dotado de instrumentos para gestionar
sus propios asuntos a través de instituciones modernas basadas en los valores cívicos de la ciudadanía, la igualdad y la democracia. Por fin, después de la larga noche colonial y del fallido y doloroso proyecto de Tinduf, los saharauis autóctonos podremos reunificarnos en nuestra tierra y ejercer como ciudadanos de pleno derecho y no como refugiados, apátridas o simplemente parias. Tendrán por primera vez la oportunidad de participar como actores y gestores del desarrollo de su tierra, beneficiarse de sus recursos naturales y disfrutar de una vida digna en un ambiente de paz y tranquilidad al amparo de un Estado de Derecho. Como anunciamos en Canarias, el proyecto tiene, como dije, como referencia, entre otros, los modelos del Kurdistán iraquí, el Estado asociado de Puerto Rico, así como los modelos de Cataluña y del País Vasco en España. También, lógicamente, tuvo en cuenta la propuesta de amplia autonomía presentada a las Naciones Unidas por el Gobierno de Marruecos en abril del 2007, la cual, debemos recordar, el Movimiento Saharaui por la Paz considera como un buen punto de partida hacia una fórmula de compromiso. Como ya manifestamos en múltiples ocasiones, queremos poner a prueba la flexibilidad y la elasticidad de esta oferta y su amplitud, convencidos de que es posible alcanzar un punto de convergencia de los derechos fundamentales de los saharauis y los altos intereses del Reino de Marruecos. El proyecto, para entrar en algunos detalles, comprendería un preámbulo y 54 artículos, de lo que sería el marco de la norma institucional básica o estatuto especial de la nueva entidad. El nombre de la misma y sus símbolos deberán ser definidos por la futura Asamblea Legislativa Saharaui. El estatuto definirá la naturaleza y los atributos de la entidad a partir de vínculos particulares con el Reino de Marruecos a través del reconocimiento de la autoridad suprema de Su Majestad el Rey, recogida en los artículos 41, 42, 43 y 46 de la Constitución del Reino de Marruecos. Defensa y política exterior formarían, por supuesto, parte de las competencias exclusivas del Estado marroquí, sin menoscabo de prerrogativas puntuales en el ámbito de la seguridad y el orden público, así como de la acción exterior indispensables para la entidad saharaui y que han de ser objeto de un acuerdo. Las leyes se promulgarán en nombre del Rey y Su Majestad es quien nombra al presidente o presidenta del Ejecutivo saharaui. Este sería propuesto por la Asamblea Legislativa Saharaui. Esta, en su condición de Cámara Baja, estaría integrada por 95 parlamentarios elegidos por sufragio universal y deberá regularse por ley una cuota para la representación femenina en la Asamblea. El Consejo de Notables ejercería como Cámara Alta, conformando junto a la Asamblea el poder legislativo de la entidad. Dicho Consejo estaría integrado por 75 miembros y debería reflejar una representación equilibrada del mosaico tribal, combinando la elección directa para 2/3 y quizás el tercio restante por designación directa. Junto a la figura del presidente o presidenta se recomendaría el nombramiento de 2 vicepresidentes o delegados del Gobierno, cuyos nombres serían propuestos o designados por el jefe del Ejecutivo como máximos representantes del Gobierno de la entidad en o por las 2 regiones principales del territorio, Saguia Hamara y Wadi Deheb. Dichos cargos, que formarían parte del gabinete, podrían ser designados en base a criterios de orden tribal, pero teniendo en consideración las aptitudes personales de los candidatos, su formación académica, honestidad y capacidad para asegurar la buena gobernanza. Es pertinente enfatizar que la amplitud y diversidad de las competencias conferidas en virtud del Estatuto
constituirán, junto a las garantías, una prueba mayúscula de la fortaleza y solidez del sistema democrático de Marruecos como marco de convivencia entre saharauis y marroquíes. También será prueba de la seriedad y la credibilidad del modelo de autogobierno propuesto como solución a ojos del mundo. Es necesario, pues, que los poderes públicos y el conjunto de atribuciones y leyes que regirán la entidad estén definidos y garantizados más allá de toda duda, pues se trata ni más ni menos de la fórmula que pondrá fin a un conflicto de casi medio siglo en el cual saharauis y marroquíes pagamos un alto precio en vidas humanas, heridos, huérfanos, viudas, sin hablar de los desgarros y traumas descomunales sufridos por la gente, especialmente la población saharaui, de los campamentos de Tinduf. Por ello también las garantías deberán ser recíprocas y comprender el respeto del Estatuto y su encaje en la Constitución del Reino de Marruecos conforme a lo estipulado por la propuesta de 2007 en su punto 29. Adicionalmente, habrá que prever garantías internacionales para el cumplimiento de los acuerdos que se vayan a suscribir, así como mecanismos de arbitraje para dirimir y o renegociar posibles controversias en la interpretación de las leyes o solventar hipotéticos choques de competencias entre el Ejecutivo saharaui y el del Gobierno central. Los instrumentos de conexión y coordinación. El Estatuto deberá comprender múltiples y diversos instrumentos de conexión y de coordinación entre el Ejecutivo y las instituciones de la entidad saharaui y las del Reino de Marruecos en todos los ámbitos, incluidos los relativos a la seguridad y acción exterior. Se propondría la presencia permanente en las cámaras baja y alta del Reino de Marruecos de un grupo de notables y diputados saharauis, por ejemplo, 8 y 10 respectivamente. Han de ser elegidos democráticamente en el marco de elecciones legislativas o por la Asamblea Saharaui una vez constituida. Igualmente sería útil y significativa la asignación a la nueva entidad saharaui de un cupo o puesto ministerial en el Gobierno de Marruecos, al igual que algunas secretarías de Estado en el Gobierno central. También, evidentemente, una cuota en el cuerpo diplomático del Reino de Marruecos. El Gobierno central tendría un representante delegado en la capital de la región y un gobernador nombrado por el rey, y a la vez el Ejecutivo saharaui podría tener una delegación en la capital del reino, dependiente de la Secretaría para las Relaciones con la Administración Central. A la vista de la importancia y necesidad de potenciar la comunicación entre Sagi al-Hamra y Wadi al-Dhahab y entre estas y las principales ciudades del reino, y para promover el turismo, el comercio y la cooperación con el entorno geográfico, se propone la creación de una empresa pública saharaui para el transporte aéreo, con participación de capital privado. A dicha empresa se le dotaría de un mínimo de aeronaves de tamaño medio y dependería de las líneas aéreas reales de Marruecos hasta la formación de las tripulaciones y equipos técnicos necesarios para poder volar por sí sola. El control del espacio aéreo del territorio permanecerá en manos de la Administración marroquí. También habrá que incluir en las propiedades y medios públicos dependientes de la entidad un canal de televisión por satélite, así como emisoras de radio públicas. En materia de educación, sería conveniente poner en marcha la Universidad Pública Saharaui, ampliando las facultades y carreras existentes en la actualidad y repartiendo las mismas entre las dos principales ciudades del territorio. También fortalecer los centros de formación profesional, mejorando y ampliando el sistema existente a través de acuerdos de cooperación con otras regiones. En sanidad, fortalecer las infraestructuras de la salud pública, construyendo más centros de atención primaria y mejorando la calidad de los hospitales generales para abarcar progresivamente el mayor número posible de especialidades. En lo relativo a la seguridad, se deberá responsabilizar a los futuros cuerpos de la entidad saharaui y confiarles la plena capacidad de velar por la seguridad interna y el uso de la fuerza legal
para preservar el orden, la estabilidad y la convivencia en el territorio, como por ejemplo ocurre en el caso del Kurdistán, Cataluña o el País Vasco. En este orden de ideas debería contemplarse un cuerpo de seguridad profesional de entre 6 y 8.000 efectivos para mantener el orden público, el tráfico y la vigilancia de los edificios y bienes públicos. A estas unidades se deberían incorporar cientos de jóvenes que ahora están en las milicias del Polisario como incentivo para la desmovilización y el desarme. También se deberían sumar cientos de jóvenes actualmente desempleados en el territorio, y no son pocos. Parte de estos cuerpos, a los que se dotaría de formación y capacidad para operar en el desierto, podían participar junto a las fuerzas del Estado en labores de vigilancia fronteriza de las costas y eventualmente en actividades defensivas del territorio, particularmente en previsión de la extensión del control efectivo al este de la Berma y cubrir el resto del territorio, considerando su amplitud y proximidad de una zona de alto riesgo como es el Sahel. Para ello se propone crear una estructura de coordinación asociada al mando de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos que abarcaría adiestramiento, equipamiento, vehículos y material ligero y asesoramiento. En el plano policial y de inteligencia se plantea igualmente la posibilidad de crear mecanismos similares con los órganos correspondientes del Estado marroquí. Es imprescindible que el Ejecutivo saharaui tenga proyección exterior, especialmente en aquellos lugares donde exista población saharaui o se den posibilidades de cooperación en materia económica, comercial, cultural, educativa, sanitaria, deportiva o de cualquier otra índole que resulte de utilidad o interés para el territorio sin menoscabo de los intereses y políticas del Estado central. Desde esta perspectiva se debería contemplar, como en Cataluña, País Vasco o Kurdistán, la creación por el Ejecutivo saharaui de una Secretaría para la Acción Exterior, así como la apertura de oficinas de información y delegaciones en coordinación con las misiones diplomáticas del Reino para atender toda aquella actividad o transacción que precise de la conformidad de la Administración central en Francia, Mauritania, España y otros lugares donde se ha instalado comunidad saharaui. Se debería impulsar y persuadir a otros países a abrir misiones diplomáticas en el territorio y acreditarlos ante el Ejecutivo saharaui para interesarse por sus proyectos y planes de desarrollo económico e incentivar la inversión extranjera. De cara a la planificación económica y social de la futura entidad y el propósito de continuar la pujanza y con el propósito de continuar la pujanza experimentada hasta el presente, convendría definir a la población del territorio el porcentaje de recursos naturales actuales y futuros, así como el conjunto de ingresos permanentes que servirán como PIB del territorio. También el conjunto de áreas económicas y sociales que serán gestionadas por la nueva autoridad, así como las transferencias fijas y extraordinarias de la Administración central. Se debería tener en cuenta la opinión y los intereses de la entidad saharaui en los grandes proyectos u obras de la Administración central en el territorio, participando en la planificación y asignando cupos en la gestión y mano de obra. Habrá que tener presente también las atribuciones del autogobierno en materia de tributación, importación, exportación y todo lo relacionado con los impuestos por las aduanas y demás obligaciones fiscales. El ejecutivo de la entidad, en principio, podían ser 13 secretarías las que conformarían el futuro gabinete y podían ser las siguientes, si así lo aprueba el Poder Legislativo. Primero, Comercio, Hacienda y Planificación Económica. Segundo, Seguridad y Asuntos Internos. 3, Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas. 4, Medio Ambiente, Energía y Urbanismo. 5, Relaciones con la Asamblea Legislativa y la Administración Central. 6, Educación, Formación Profesional y Cultura. 7, Turismo, Acción Exterior y Fomento de Inversiones. 8, Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos. 9, Pesca e Industria. 10, Trabajo y Asuntos Sociales. 11, Vivienda y Administraciones Locales. 12, Juventud y Deportes. Y por último, 13, Sanidad y Consumo.
Tal y como se contempla en la propuesta presentada por el Gobierno de Marruecos en 2007, habrá que proclamar, cuando el Estatuto entre en fase avanzada, la aplicación de una amnistía general y facilitar el retorno de los refugiados y desplazados. Dicha amnistía deberá comprender el indulto o gracia real a los presos políticos. La entidad saharaui deberá hacer justicia e indemnizar a las familias de las víctimas y también a las de la represión de los campos de Tinduf, especialmente los supervivientes y familiares de los presos de la tristemente célebre cárcel de Rashid. Para el retorno de los refugiados se deberá priorizar a los originarios del territorio. A este propósito se recomienda la creación de una comisión conjunta integrada por especialistas en la materia y el asesoramiento de los notables tribales para determinar prioridades, criterios y planes de reubicación y reinserción. Es probable que se produjese una avalancha tanto de los pobladores de los campamentos de Tinduf como de los países del entorno hacia el territorio, por lo que se hace perentorio tener listo un plan de contingencia. En ese sentido, sería útil implicar a países interesados como Estados Unidos, España, Alemania, Francia, países del Golfo, para crear, incluso también entidades financieras y capital privado, para crear un fondo internacional para la reconstrucción del territorio al este de la Berma y construir entre 30 y 40.000 viviendas sociales para los refugiados retornados y crear no menos de 50.000 puestos de trabajo para reducir el paro existente en el territorio e insertar la mano de obra retornada. Otro aspecto que la futura entidad deberá tener en cuenta es la creación de una partida especial en los presupuestos de la región para atender a los miles de huérfanos, viudas e inválidos resultantes de la guerra y del exilio. Esta medida será crucial para promover la confianza, la desmovilización, el desarme y el retorno de los refugiados. Las políticas de distribución del suelo urbano y las partidas destinadas a la cobertura social, o el INAH, son también instrumentos de suma importancia que han de ser reajustadas, mejor aprovechadas y adaptadas a las necesidades de la reinserción y en favor de las familias de escasos recursos o vulnerables. En todo caso, será clave la buena gobernanza, transparencia e igualdad en la gestión y distribución de los recursos y presupuestos. En definitiva, la implementación de leyes capaces de frenar la corrupción, el nepotismo, la mala gestión y el enriquecimiento ilegal. Una vez alcanzado el preacuerdo, lo apropiado es prever un periodo transitorio de 3 años a cargo de un ejecutivo provisional nombrado por el rey y la creación de una comisión mixta para la transferencia de atribuciones y la aplicación del estatuto en varias etapas. La primera de ellas culminaría en elecciones y la constitución de la primera Asamblea Legislativa Saharaui, así como la conformación del nuevo ejecutivo resultante de las urnas. En la fase final del proceso se debería considerar el cumplimiento del requisito de la libre determinación recomendado por las instancias internacionales y la opinión pública internacional, tal y como recogen los puntos 8 y 27 de la propuesta autonómica de 2007. La propuesta autonómica de Marruecos recoge este punto. Las elecciones a la Asamblea Legislativa en la región constituirán un primer plebiscito con presencia de observadores internacionales, al igual que lo podría ser ulteriormente la convocatoria de una consulta general o referéndum para la ratificación del estatuto. He aquí, queridos hermanos saharauis, una propuesta de solución a mitad de camino entre las posiciones diametralmente opuestas que han marcado hasta ahora el proceso político auspiciado por Naciones Unidas. Es una propuesta razonable y equilibrada, diseñada a partir de un enfoque moderado y realista, capaz de garantizar por igual los derechos e intereses de todas las partes. Es lo que teníamos previsto exponer al enviado de la ONU en una reunión que solicitamos durante su última gira, desde el convencimiento que dicha propuesta constituye una hoja de ruta realista y ajustada al concepto de solución
de consenso recogida en todas las resoluciones de Naciones Unidas desde el 2007. Desde nuestro punto de vista, la oferta marroquí planteada y registrada en Naciones Unidas es una oportunidad irrepetible. Y dado que a lo largo de 5 décadas se han desperdiciado muchas ocasiones, nosotros juntos tenemos la voluntad firme como representantes saharauis de no dejar que eso vuelva a ocurrir, y tenemos la certeza comprobada que así recogemos el sentir de la mayoría de los saharauis hoy en el año 2023. Tal y como anunciamos en Canarias, proponemos la creación de una instancia o comisión saharaui por el diálogo y la paz, a la que invitamos a representantes de la autoridad tradicional, los notables y chiuj, tanto en el territorio como en los campos de Tinduf, así como representantes de la sociedad civil y de las corrientes políticas. Y esta es una iniciativa que queremos reafirmar también y tratar de actualizar en esta conferencia. El propósito es unificar criterios y consensuar una estrategia para promover y acelerar la solución pacífica a través de un pacto con el Reino de Marruecos, sin otro propósito que salvar lo que aún se puede salvar, empezar a construir el futuro y dejar un mínimo legado a las futuras generaciones saharauis. A las autoridades marroquíes les corresponde dar un paso y demostrar con hechos que su propuesta autonómica es efectivamente amplia, seria, creíble y verdadera. Rogamos a los amigos africanos, latinoamericanos y europeos aquí presentes que nos acompañen en esta travesía, que nos animen y nos apoyen en este viaje hacia el futuro. Al Polisario le invitamos a abandonar las posiciones radicales y asociarse a este empeño que por una vez haga prevalecer el sentido común por encima de los eslóganes y las leyendas románticas. Dicho de otro modo, dejar de arrastrar a los saharauis hacia un suicidio colectivo. Exhortamos a los dirigentes del grupo armado que otra vez volvieron a declinar nuestra invitación a esta conferencia por el diálogo y la paz. Les invitamos y les instamos a silenciar las armas tal y como exigen las resoluciones de la Unión Africana. Les instamos y les rogamos a que silencien las armas y a no sacrificar más vidas de jóvenes abrumados por la falta de horizontes en una guerra asimétrica, absurda e inútil. Rogamos a la gente sensata en la cúpula del Polisario, que seguramente la habrá, a sumarse a esta visión moderada y pragmática, a armarse de valor y dar un paso en la dirección correcta. Y entre todos, arrinconar a los negociadores de la otra parte para sacar las mayores ventajas de su anunciado compromiso en cuanto a la solución mutuamente aceptable y con garantías internacionales. Porque, en definitiva, como dijo el gran filósofo neerlandés Erasmo de Rotterdam, una paz desventajosa es mucho mejor que una guerra injusta. Aún estamos a tiempo. Muchas gracias.